noches, mis amados, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Para mí es un gozo nuevamente estar por este canal, predicando la bendita palabra de Dios, llevando las palabras de vida eterna, las palabras del Mesías, las palabras del Espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh, las palabras de Yahweh, el Padre Celestial. Recuerden que estoy hablando los nombres en hebreo, los nombres que en español aparecen como Jehová, en hebreo es Yahweh, aparece Jesús, en hebreo es Yahshua, y aparece Espíritu Santo, y en hebreo es Ruach HaKodesh. Entonces no se incomode si sigo hablando de esta manera, mi amado hermano, pero esta noche, siendo las 8:15 de la noche, hora colombiana, quiero saludarles gustosamente, saludarles de una manera muy cordial, e invitarles que esta noche nos unamos, que estemos todos unánimes, como familia del Señor, como familia del Mesías, como familia del Cordero de Dios, para entrar en su presencia, porque el ser humano tiene que estar alimentándose de la palabra de vida, tiene que estar alimentándose de la palabra que proviene del cielo mismo, para poder vivir físicamente y también a nivel espiritual, ¿sí? Porque la verdad es que cuando tú afectas lo espiritual en lo físico, que es este tiempo presente, todo. Entonces, esta noche te voy a invitar a que tú y yo cambiemos la historia de nuestras vidas, y lo podemos hacer de verdad sumergiéndonos en los ríos de agua viva, como lo habló el Señor Jesús, Yahshua, el Hijo de Dios. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, y quiero invitarlos en esta noche para que elevemos una oración al cielo, una oración pero que realmente llegue al trono de la gracia, retumbe en los mismos cielos, para pedir la dirección del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, para que sea dirigiéndose en esta noche a través de su bendita palabra. Pero antes de entrar en un pequeño lapso de una oración pidiendo la dirección del Altísimo, quiero que vaya abriendo su Biblia, vaya sacando su Biblia, desempólvela, amado hermano, acostúmbrese a leerla, acostúmbrese a que cuando alguien esté hablando de las cosas de Dios, usted pueda comprobarlo en la palabra. No simplemente se vuelva un oidor de la palabra, sino vuélvete un hacedor de la misma, que es más importante que oírla. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que cambiar, así como ha cambiado la mía, ¿sí? Entonces lo invito a la carta de los Filipenses, capítulo 3, y vamos a desglosar el capítulo número 3 de los libros de los Filipenses, para aprender cosas que realmente el apóstol Pablo nos dejó plasmadas en su palabra y nos enseñó que nos van a servir para hoy, sobre todo para notar si realmente estamos haciendo lo correcto, lo debido, para la bendita y honra y gloria del Todopoderoso. Quiero invitarlos en este momento a que elevemos una oración al cielo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, Yahweh en hebreo, te doy honra, gloria y alabanza, porque tú eres santo, eres hermoso, eres precioso, eres el Dios del universo, el Dios de la creación. Gracias quiero darte en este momento, por este momento en que podemos ingresar a tu palabra, Señor, para aprender e inquirir de ella sabiduría, Señor. Gracias porque en este tiempo también tú hablas a la humanidad, y porque a través de la palabra de Dios encontramos la voz tuya, esa voz directa, esa voz sin intermediarios, Padre bendito, que es lo que nosotros necesitamos. Señor, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 verso 14 escribió algo muy interesante y dijo que era necesario que se cayera el velo de Moisés, que es el velo de la religiosidad, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Y esta noche clamamos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para que ese velo de la religión caiga de nuestras mentes y podamos inquirir sabiduría, oír tu voz, oír tu palabra, y que ella haga realmente el efecto para el cual está escrita. Señor, nos entregamos en tus preciosas manos en este momento para darte honra, gloria y alabanza. Oh Padre Santo, gracias Señor Jesús, gracias Yahshua, porque tú en la cruz del Calvario nos diste la salvación, nos compraste, nos redimiste y nos salvaste, Señor. Ahora también permítenos entrar en tu palabra con todo el respeto que realmente ella merece, con el Kadosh, con la santidad que tú pides, porque tiene la esencia de tu Padre, del Padre Celestial, nuestro Padre. Oh, gracias te damos, Señor.
Gracias. Bendice la congregación, bendice la iglesia virtual y donde quiera que se estén conectando en este momento, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo del ser, del alma, y haga lo que tiene que hacer, Señor, y es bendecirnos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta noche vamos a analizar, como saben los que siguen este ministerio, que a mí me gusta analizar la palabra, comprender la lectura, y encontramos unas riquezas grandes para nuestras vidas. Tal vez tú ya lo hayas leído, pero esta noche vamos a entrar a escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar, es buscar las verdades divinas dentro de lo escrito, ¿sí? Escarbar y encontrar esos secretos y esos consejos sabios donde el Altísimo me habla a mí. Diga, hoy, en esta hora, el Altísimo me va a hablar a mí a través de su bendita palabra. Qué hermoso es. Libro de los Filipenses capítulo 3. Libro de los Filipenses capítulo 3. Recuerden que yo estoy manejando la Reina Valera revisión 1960. Si usted tiene otra Biblia de otra traducción, no hay problema. Simplemente acompáñeme, que lo único que le pido, acompáñeme en la lectura de la palabra para que comprobemos que realmente lo que se está hablando está ahí. Porque lamentablemente muchos no leen las escrituras y no saben si lo que se está predicando está o no está. Entonces resultan con pensamientos y opiniones personales distintas. Entonces no se moleste, por favor, tampoco, vuelvo y lo repito, si nombro los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en hebreo. El Padre es Yahweh en hebreo. El Hijo no lo menciono en español como Jesús, pero lo menciono en hebreo ahora, que es Yahshua. Y el Espíritu Santo de Dios lo nombro como el Ruach HaKodesh, porque así en hebreo el pueblo de Israel lo menciona. Bendito su nombre. Igual, si usted quiere nombrarlo en español, no hay ningún problema, no hay inconveniente, ¿sí? No se enoje conmigo por mencionarlos en hebreo, ¿sí? Permítame poder entrar a la realidad y entrar en esa búsqueda de la verdad, a acercarme un poquitico, ¿sí? A los orígenes de nuestras Biblias, a orígenes de lo que nosotros realmente manejamos a diario, que es una traducción en español. Acordémonos que la Biblia que nosotros manejamos salió de un original que son, se llama el Torá, que son los libros antiguos y los posee el pueblo de Israel. Y ese Torá fue traducido primero al griego, luego al latín, hablando aquí para la lengua latina, española, lengua española, y de ahí pasó al español y en diferentes modismos también, y ha sido traducida también a los diferentes idiomas en lenguas, tribus indígenas, y están por todo el mundo, bendito sea el Señor. Entonces no se incomode si yo no nombro Jehová, si no nombro Jesús, si no nombro Espíritu Santo, porque estoy nombrando en hebreo. Y si usted quiere nombrarlo, tranquilo, no hay ningún problema, no hay inconveniente, porque la lingüística nos permite también hacer el uso correcto y el uso debido en la traducción de los nombres sin perder su esencia, ¿sí? Entonces no se incomode, mi hermano, que una hermana hace unos días me escribió, una hermana muy querida, ¿para qué? Me escribió que porque yo estaba nombrando en hebreo y que se lo demostrara bíblicamente. Pues en la Biblia que nosotros manejamos no está, porque está traducida al español del hebreo. Entonces, dice así la bendita palabra de Dios y trae un título hermoso. Pablo le puso un título, o quien haya formado este canon, le puso un título que dice, prosigo al blanco, prosigo al blanco. Y dice el verso 1, acompáñame hermano, dice, por lo demás hermanos, recordemos que está hablando el apóstol Pablo, gozaos en el Señor. Ahora yo le hago una pregunta a usted, mi amado hermano, con el respeto que usted se me merece. ¿Usted se goza en el Señor? ¿Su vida es una vida de alegría en el Señor? ¿O usted es una persona que vive amargada, retraída, una persona que no sonríe para nada, que su rostro lo único que refleja es infelicidad, problemas y amarguras? Porque Pablo nos aconseja algo muy tremendo, dice, gozaos en el Señor, alégrense, sean felices en el Señor. A mí no me es molesto, dijo Pablo, escribirlo las mismas cosas. Entonces notamos que el apóstol Pablo vivía recordándonos que en el Señor debemos vivir esos momentos de alegría y felicidad. ¿Sí? Tenemos que
¿Por qué? Y ni siquiera es un esfuerzo humano, porque el gozo es un atributo del fruto del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh en la vida del creyente. ¿Sí? Si tú miras en Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice amor, gozo, dentro de los atributos de tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si usted, mi amado hermano, no es una persona gozosa, alegre, por favor revísese usted mismo y hágase la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay gozo en mí? ¿Le está dando más cabida a los problemas? ¿Le está dando cabida a las enfermedades? ¿Está llenando su sistema de pensamiento del caos tremendo que lo lleva a ser un amargado, un deprimido? ¿Sí? ¿O está permitiendo que el Espíritu Santo baje a su vida? Por eso el maestro de Galilea, y vuelvo y lo repito en cada predicación porque es muy lindo, dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Mi amado hermano, mi amada hermana, si usted está en esa situación de carga, de estrés, esa situación que no lo deja ni dormir, vaya al Maestro, vaya al Señor Yeshua, vaya a Jesús y entregue sus cargas, que Él cumple su palabra y Él lo hará descansar. Y cuando usted esté descansado y tranquilo, su mente se va a ocupar en la solución a su problema. Pero mientras usted tenga su mente cargada en los problemas, no va a tener espacio para pensar y encontrar la salida y la solución a sus problemas. Por eso es mejor hacerle caso al Hijo de Dios. Vayamos a Él confiadamente y hallaremos oportuno socorro en el tiempo de la prueba. Dice así, dice Pablo que para él no es molesto escribir las mismas cosas. O sea, Pablo se la pasaba recordando. Gócense, alégrense, dejen los problemas a un lado, haga un alto en la vida. Dice, porque para vosotros es seguro. Porque en el momento en que tú sigas con angustia, y si nosotros no te estamos recordando la bendita palabra del Señor, vas a seguir así. Sobre todo porque tú no entras a la palabra. Y al no entrar en la palabra, vas perdiendo el gozo y esa conexión con el Altísimo. Por eso no hay gozo en tu vida. Por eso tu vida es amarga, es triste, es ajenjo puro. Y si quieres de salir de eso, ve a la palabra, mi amado hermano, y verá cómo cambiará todo. Dice el verso 2 y entra con algo muy fuerte y muy tremendo. Y no se moleste, mi hermano, si yo hablo la verdad. No vaya a pasar lo del día de ayer que un hermano me dijo, falso profeta, porque hablé un momentico de los mercaderes de la fe. Pero hay que hablarlo. Estamos en una época, en un tiempo moderno, estamos en el pleno siglo XXI, donde no nos podemos callar las cosas y tenemos que hablar la verdad. Gústele a quien le guste, porque primero es Dios, y como dijo el apóstol Pedro en aquella ocasión, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Bendito sea su nombre. Dice el verso 2, guardaos de los perros. Palabra fuerte, palabra dura. Guardaos de los perros. ¿Qué es un perro? Un perro es un animal en 4 patas que son bonitos, que se encariñan contigo, juegan contigo, ¿sí? Pero tienen 3 características tremendas en contra de ellos mismos. Muchos de nosotros tenemos mascotas. Yo no tengo perros, pero hay gente que ha tenido perros o tiene perros. Y si usted tiene un animalito como mascota, que es un perro, me va a decir a mí si estoy hablando. No estoy hablando lo cierto, está autorizado para escribir ahí en el comentario, está equivocado, pastor. Los perros son lindos, ¿cierto? Son afectuosos. Dicen que es el mejor amigo del hombre, ¿cierto? Es un gran compañero. Algunos son una gran guía, sobre todo los perros lazarillos, que son entrenados para guiar a los invidentes, ¿cierto? Algunos son rescatistas, los entrenan para diferentes cosas, ¿cierto? Pero el perro tiene 3 características en contra de él. Primero, el perro puede vomitar y comerse su propio vómito. Segundo, el perro es bisexual. Por eso cuando tiene ansias de sexo no le importa coger a otro perrito del mismo sexo de él. Y tercero, el perro siempre muerde a su amo cuando se pone furioso. Y la palabra de Dios dice, guardaos de los perros.
Pero no está hablando del perro de 4 patas, está hablando del perro, perdónenme lo que voy a decir, del perro de 2 patas. Y acordémonos que para el pueblo de Israel, los gentiles eran tratados como perros, y aún en este siglo presente, en este tiempo presente, el pueblo gentil para el pueblo de Israel son perros, son sucios, traicioneros. Pero si nos adentramos más a lo que tú y yo conocemos y al evangelio del Mesías, vamos a encontrar una gran verdad y algo muy terrible, donde dice: cuidado de los perros, porque las iglesias cristianas están llenas de perros, de hombres y mujeres que traicionan, que se acercan como un cachorrito, que se ganan tu amistad y después te traicionan por la espalda. Lamentablemente las iglesias están llenas de hombres y mujeres en las cuales tú no puedes confiar. Porque cuando tú confías a un hombre equivocado dentro de la congregación hoy en día, ese hombre resulta siendo un chismoso, un murmurador, y la congregación resulta sabiendo todo. ¿Y qué cuando te muerden la mano? Aquellos que tú has ayudado aún dentro de las congregaciones. Y Pablo le hablaba eso a los filipenses: cuidado de los perros. Porque hay muchos a los cuales tú ayudas, tú bendices, tú les tiendes la mano y lo que hacen es morderte la mano después. Y muchos vuelven al vómito como un perro. Viven pecando. Y creen, como dice el viejo adagio, que peco y rezo y empato. Y eso no es cierto. Cuidado de los perros, dijo el apóstol Pablo, de aquellas personas que pisotean la bendita palabra del Señor, de aquellos que te destruyen, que te hacen daño, de aquellos que se acercan aún con un título supuestamente para evangelizarte y resultan invitándote tranquilamente a tener orgías virtuales y sexo ilícito virtual. Esos son perros, son sucios. Hombres que se acercan igual que un cachorrito para que tú los acaricies y los consientan, y después te muerden la mano y tratan de llevarte. Sobre todo, sí, hay mujeres también y hay hombres que se portan como perros de verdad por las redes sociales, y siempre con un título de cristiano, y empiezan con amistades bonitas, conversaciones elocuentes y hermosas, con salamerías. Empiezan a flirtear por las redes sociales con una y otra mujer hasta que la llevan a un estado de sensación y emoción, de atracción, aún a través de las redes sociales. Cuidado de los perros, dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué de aquellos pastores? Y sí, voy a hablar de los pastores hoy. Y si usted se molesta, como algunos que me han escrito: ay, ya no me gusta escucharlo porque usted habla en contra de los pastores. Soy pastor desde hace 33 años. Y tengo toda la autoridad para hablar del falso y del verdadero, porque conozco el evangelio desde 1970, el de la sana doctrina. Cuidado de los perros, dice. Aquellos hombres de altar, o supuestamente de altar, que entran a las casas, y he conocido aquí en Colombia hombres que han terminado en adulterio, en fornicación, con hijos, con las mismas hermanas, y tapando el escándalo con los diezmos y las ofrendas que tú das en sus congregaciones. He tenido que ayudar congregaciones cuando su cabeza ha caído por lo mismo, porque no era un hombre de Dios, porque no es una mujer de Dios, sino es un perro que vuelve a su vómito y se esconde tras la fachada de algo inocente y bonito y tierno como es el evangelio, para entrar suspicazmente y dañar las vidas y las conciencias de los incautos. Cuidado de los perros, dijo el apóstol Pablo. Dice también: guardaos de los malos obreros. Así es que no se moleste, mi amado hermano, mi amada hermana, si estamos hablando de pastores hoy en día, modernos.
Estamos hablando de los falsos para aprender a distinguir los falsos de los verdaderos. Estamos hablando de los que camuflan la verdad con una mentira. Al lado de la verdad pura, camuflan con una verdad paralela para hacer sus porquerías y cochinadas. Dice el apóstol Pablo, guardaos de los malos obreros. Porque tarde o temprano vas a salir perjudicado o perjudicada con un mal obrero, con alguien que no lleve a Cristo, que no lleve a Yahshua, que no lleve al Padre Celestial, sino lo está llevando hacia sí mismo, con una finalidad no muy buena. Y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 2. Y viene otra frase más fuerte todavía y dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos hombres y estas mujeres que utilizan el evangelio, la verdadera palabra de Dios, que los lleva a una libertad tácita y explícita para convertirte a ti en un religioso. Donde te prohíben cosas que la Biblia, que la palabra de Dios no prohíbe. Porque se les ocurrió a ellos en su pensamiento y en sus teologías sucias y baratas. Cuidado de los mutiladores del cuerpo, dice el Señor, a través del apóstol Pablo. Verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión para los que no saben? Al varón, desde la época de Moisés, Dios le ordenó en el desierto por salud y por señal del pueblo, cortar el prepucio de su órgano masculino de sexualidad. ¿Por qué por salud? Porque estaban en el desierto. Y si el hombre, el varón, no se hace aseo a su órgano íntimo masculino de reproducción, va a crear una sedimentación de hongos y materia y pus y suciedad. Pero a la vez sirvió como señal para el mundo de que quien está circuncidado le pertenece al Dios vivo. Pero hay una circuncisión que no es la física, sino es la del corazón, donde tú cortas la suciedad que hay en tu vida, en tu mente y en tu corazón de pecado. Porque nosotros somos la circuncisión, o sea, los que hemos cortado de raíz las porquerías y la maldad que hay en los corazones y en nuestra mente. Yo te pregunto, ¿tú lo has hecho, mi amado hermano? ¿Tú lo has hecho, amada hermana? No me digas, es que yo no soy varón. Porque todos tenemos que circuncidar nuestro corazón y esto no lo hace la mano humana. Necesita la intervención del Espíritu Santo de Dios para que el pecado que está en el corazón salga definitivamente de nosotros para permanecer limpios y puros en Kadosh, en santidad para el Padre Celestial. Y eso se logra solamente sumergiéndonos en los ríos de agua viva que son la bendita palabra del Señor. ¿O eres todavía de los que vives en delitos y pecados en tu vida oculta? ¿Eres de los que todavía la mente le maquina morbosidad? ¿Eres de los que todavía de vez en cuando salen vulgaridades y palabras obscenas en doble sentido de tu boca? Varón, ¿eres de los que todavía vas por la calle y te fijas hasta en las nalgas de las mujeres, en sus pechos? De la mujer ajena, de la que no te pertenece. Hace unos años atrás, una hermana preciosa también en el Facebook publicó una foto que me pareció un poco como estrondosa. Ella iba no sé en qué transporte y se tomó una foto con su celular y no estaba tomándose la foto ella, se veía su rostro y se veía el hombre que estaba atrás. Y la publicación en el Facebook dijo, uy, miren semejante papacito tan rico el que está allá atrás. ¿Hasta dónde fue su lujuria? ¿Hasta dónde fue su mente? Que estando de espaldas a un joven lo morboseó.
Y aún se atrevió a publicarlo. Para ella tal vez es normal, pero para los que conocemos la palabra de Dios, notamos que en su corazón está sucio, está lleno de lujuria, de fornicación, está deseando el hombre ajeno, porque ella es casada y tiene su esposo y sus hijos. ¿Has circuncidado tu corazón, amado hermano, amada hermana, o todavía hay fallas en la carne? Apocalipsis dice, en capítulo 28, dice, las personas que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no lo revisas, hermano? ¿Por qué no revisas los deseos de la carne de Gálatas, capítulo 5? Y empiezas a mirar y autoexaminarte si tú estás en ellos o tienes esos errores en tu vida. Y si tienes esos errores es porque no has circuncidado tu corazón, porque no entras a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo no te está limpiando, porque no tienes la identidad de Jesús, de Yahshua, del Hijo de Dios. Por eso hay impurezas y suciedad en tu vida. Miren lo que dice la palabra. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y viene otra pregunta también para ti. ¿Tú le sirves a Dios? Muchos, cuando hago esta pregunta en las congregaciones, me dicen amén. Pero respóndete con la verdad a ti mismo. ¿Tú le sirves a Dios de verdad o son solo palabras? Porque si no le sirves a Dios es porque el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, el Espíritu Ruach HaKodesh no está en ti. Y hay un peligro latente de que Él no esté en ti. Porque el Pablo también dice en Efesios 1:13 que cuando Él viene, Él nos sella. Y al estar sellado dice, Él es las arras para las bodas del Cordero. Y si Él no está en ti, no serás partícipe de las bodas del Cordero, mi amado hermano. Y Él solamente viene a ti a través de la palabra del Hijo de Dios. Comiendo palabra, alimentándote de la palabra. Pero si la palabra no está en ti, Él no puede venir. Él no viene simplemente porque tú le digas, Espíritu Santo, ven, tómame, toma el control, llena mi vida. Porque cuando Él viene produce un fruto en el cuerpo humano, en la mente, en el corazón. Y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tienes algo de esto, mi hermano, o no tienes nada de esto? Porque si no tienes nada de este fruto, Él no está en ti. Y si Él no está en ti, no eres sellado. No participarás de las bodas del Cordero. Por eso es necesario que tú entres en la perfecta comunión con el Padre Celestial a través de Jesús, de Yahshua, de su Hijo. Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre sino a través de Él. Pero para que llegues a ese camino necesita que el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, te tome de la mano y te lleve por el camino. Y eso lo hace solamente a través de su bendita palabra. No de teologías humanas. Miren lo que dice la palabra. Nos gloriamos en Cristo Jesús, nos gloriamos en Yahshua, el Mesías. ¿Usted sabe qué traduce la palabra gloria? La palabra gloria es victoria, es prosperidad, es gozo, es alegría, es abundancia. Entonces, amado hermano, amada hermana, usted mismo analícese cómo está su vida. ¿Está de gloria o se gloria usted en Cristo Jesús, en el Yahshua, en el Mesías? Y dice el apóstol Pablo ahí en el verso 3, dice, no piensa en la carne, o su vida es solamente carnal y no tiene nada de espiritual. O usted de las personas que simplemente dice, wow, soy cristiano y es feliz yendo a las congregaciones, pero su vida realmente no ha cambiado porque usted no ha nacido de nuevo. Medite en esto, amado hermano, amada hermana. Medite si realmente ha habido un cambio en su vida caminando con el Mesías.
o usted no está en el camino, ni en la verdad, ni en la vida. Porque su vida no ha sido cambiada. Usted puede decir, sí, soy salvo. ¿Y qué es su vida personal? ¿Dónde se refleja en su vida? ¿Cómo puede usted demostrar que realmente que Cristo, que el Mesías está en usted? ¿Cómo puede demostrar que el Espíritu Santo está en usted si no está el fruto? Porque usted no conoce la palabra, usted no busca la palabra de Dios. Y muchos ni siquiera saben dónde está su Biblia en este momento. Miren lo que dice la palabra en el verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dijo el apóstol Pablo. Y mire lo que dice, que es algo tremendo. Dice, fui circuncidado al 8º día. La mayoría fuimos bautizados por la Iglesia Católica cuando éramos niños. O cualquier otro tipo de religión, si es que practicaban otro tipo de religión. Él dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, por la ley de Dios, dice, perseguidor de la iglesia. Acordémonos que él era Saulo de Tarso, uno de los más grandes asesinos que existió en la humanidad, que mataba a los creyentes, a los que seguían al Mesías. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. A mí me da risa cuando me juzgan, sobre todo los que no conocen mi trayectoria. Igual que Pablo, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Jesús, de Yeshua. Para los que no saben, yo nací en 1970, tengo 50 años de vida. A los 4 años me llevaron a mi primer clase de escuela dominical, parvulitos, y pasé por todas las clases de escuela dominical hasta llegar a ser joven. Pasé a ser líder de la sociedad de jóvenes en mi congregación. Pasé a ser adorador y el director de adoración y alabanza de mi iglesia. Luego pasé al Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios en Colombia, egresado desde el año de 1993 como ministro del Evangelio. Pasé por el Seminario Bíblico de la Misión Bautista, de la Bíblia New World desde California. Pastor, evangelista, misionero, fundador de iglesias, visitando 8 naciones, abriendo congregaciones, formando hombres y mujeres para el Señor, caminando por desiertos, por valles, por montañas, por ciudades, por aldeas, aguantando hambre, estando en abundancia, llorando, sufriendo, he estado en el foso de los leones, he estado en hornos de fuego. Y bendito sea Dios que al igual que el apóstol Pablo, tomamos como pérdida eso. ¿Por qué tomamos como pérdida eso? Porque sencillamente para nosotros los títulos, las trayectorias, los seminarios, todo lo que hemos hecho en el pasado, igual que el apóstol Pablo, lo tomamos como basura. Pastor, ¿qué está hablando? Sí, es basura. Hace aproximadamente unos 12, 13 años de tanto meterme en la palabra de Dios y escudriñarla y comérmela, porque me la he leído, la Reina Valera 1960, más de 50 veces, analizándola, escudriñándola. He encontrado unas verdades tremendas. Y es que lo que se predica de los años 90 para acá, hacia esta fecha, son solo teologías humanas, lejos de la bendita palabra de Dios. Se enseñan en los altares cosas que la palabra de Dios refuta. Y si alguno de ustedes como yo se ha comido el libro de Ezequiel, que para mi concepto es el libro más grande y más poderoso y de obligatoria lectura y
y escudriñar de todo creyente, encontrará que todas las teologías humanas se van al piso, porque son meros estudios de seres humanos donde están leudando la palabra y no transmitiéndola en forma directa, como el Señor lo dijo. Por eso Pablo dijo, todo lo tenía por basura. Para mí los títulos, los diplomas, las credenciales es basura. Porque lo único que vale la pena es escudriñar la bendita palabra de Dios para conocer su verdadera voz, inquirir en ella, aprender de ella. Porque allí es donde encontramos, dijo el Señor, palabras de vida eterna, las que nos llevan a la salvación. Bendito sea su nombre. Dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué ha dejado usted, mi hermano, por el Señor? ¿Qué ha dejado usted por el amor de Cristo, por el amor del Señor? ¿Qué ha dejado usted por Yeshua, por el Hijo de Dios? Por amor a Él. Dice el verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por un solo motivo, dice, por la excelencia del conocimiento de Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Yahshua. Entonces viene una pregunta para ti, mi amado hermano, en esta noche. ¿Qué conoces tú de Él? ¿Qué conoces tú del Hijo de Dios? ¿Realmente le conoces? ¿O no le conoces? ¿Qué sabes tú de las palabras de vida eterna? ¿O simplemente en ti hay un conocimiento literal de la palabra? Pero aquí no ha habido cambios, no ha habido transformación. En tu entorno, en tu familia, en tu hogar, no ha habido cambios. ¿Eres tú de los que acuden a las iglesias, a los cultos y sales emocionado? ¡Wow! ¡Qué culto tan lindo! ¡Qué mover del Espíritu tan tremendo! ¡Wow! El pastor se fajó en la predicación. Y cuando llegas a tu casa y cierras la puerta, encuentras una realidad distinta, de que tu vida es contraria a lo que predicaron en el altar. Yo te invito esta noche, mi amado hermano, que en vez de conocer del Mesías, de Yahshua, de Jesús, lo conozcas a Él directamente y personalmente, que te vuelvas su amigo, que camines de su mano, que le invites a tu hogar, que levantes el altar familiar nuevamente, que desempolves la palabra y la leas con tu familia reunidos para que ellos también adquieran ese conocimiento de la verdad y caminen por el camino, la verdad y la vida. Las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. Decía Pablo, mi Señor. Cuando Él dice mi Señor es porque Él está en plena obediencia. Él hace caso. ¿El Hijo de Dios es tu Señor o simplemente es el Hijo de Dios y ya? ¿Vive en ti? ¿Está contigo? ¿Tú tienes su esencia? ¿O simplemente es el Hijo de Dios? Mire lo que dice el apóstol. Por amor del cual lo he perdido todo. Por el amor del cual lo he perdido todo. Y cuando tú analizas o haces un perfecto análisis de la vida del apóstol Pablo, mira, antes de entrar a seguir a Cristo y servirle, él era un hombre poderoso, militar, tenía mucho dinero, fariseo de fariseos, un doctor en la ley, un elocuente. Y él lo perdió todo por amor a la verdad. ¿Tú a qué estás dispuesto por la verdad? Recuerdo hace años atrás, cuando yo volví a Colombia, venía del Perú,
Y una denominación grande aquí en Colombia me llamó y estuve con el líder de la congregación con título de apóstol. Y me dijo que me iban a dar credencial, que me iban a apoyar y no sé qué, y infinidad de cosas. Y llegó el momento en que me dijo, pero necesito que trate de recoger la mayor cantidad de dinero en diezmos y ofrendas y las manda para la principal, semanalmente. Y me propuso un negocio, que el 10% de todo lo que yo recogiera iba a ser salario para mí y para mi familia. Y que de todo lo que yo enviara, a final de año iban a sacar el 10% y esa iba a ser un regalo para fin de año. Cuando le dije, no estoy de acuerdo con eso, porque el evangelio ni se compra ni se vende. Casi me sacan a patadas de esa oficina. Y lo más tremendo fue cuando le dije hace unos años atrás, cuando yo me fui del país, vendí mi casa, vendí mi carro, vendí mi lavadora, mi nevera, mis muebles, armé una maletica y me fui fuera del país a predicar la palabra del Señor, donde nadie me conocía. Y caminé por los desiertos en el Perú. Y la iglesia era chiquitica, dormía hasta en unas bancas, a una temperatura tremenda. Y terminamos de verdad siendo buenos amigos en Perú y dejando ministerio instaurado en Perú para la gloria de Dios. Cuando le dije eso me dijo, usted es un bobo. ¿Usted cómo se le ocurre ir a vender todo? ¿Y su mañana qué? ¿De qué va a vivir? Le dije, yo creo en un Dios vivo y real que me sostiene de su mano. Y me botaron de la denominación. Bendito sea su nombre. Y hasta el día de hoy, Él me sostiene y me bendice. Él me sostiene y me bendice, porque para mí todo eso es pérdida y es basura, igual que el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, dice, y lo tengo por basura para ganar a Jesús. Todo lo tenía el apóstol Pablo por basura, porque lo único que vale la pena es la verdad del Hijo de Dios. Porque esta verdad nos lleva a una riqueza espiritual muy grande. Y recordemos que la palabra de Dios dice que nuestro galardón no está en la tierra, sino está en los cielos. Pero aquí en la tierra, si nos encargamos de las cosas de Él, Él se encarga de las cosas de nosotros. Y no tenemos por qué temer. Y hasta el día de hoy, bendito sea Dios, con luchas, pruebas y tribulaciones, he podido decir, vale la pena servir al Señor Jesús. Vale la pena servir a un Dios vivo, a un Dios real. Porque hasta el día de hoy, como lo que quiero, visto lo que quiero, duermo como quiero y trabajo y me gano el pan de cada día. Día a día, para mí y para mi familia. Y no soy gravoso para nadie ni carga para ninguna iglesia. Porque este ministerio no pide ni diezmos, ni ofrendas. Porque el evangelio es gratuito para la bendita gloria del Señor. Y este ministerio está para bendecirlos, para orar por ustedes, para interceder, como lo hacía el apóstol Pablo, para ser ejemplo a las naciones y a mucho vagabundo que se aprovecha de las iglesias para un usufructo personal. Sí hay hermanos que me envían ofrendas, bendito sea el Señor, pero las destinamos también, ¿sabe para qué? Y los que conocen este ministerio desde hace 10 años saben que yo las destino para comprar mercados. Y me uno a hermanos que quieren apoyarme con mercados y los repartimos a los necesitados. Y aún lo que me dan a mí lo comparto. Y hasta el día de hoy Él me sostiene de su mano. Isaías 58. Por eso Pablo dice que todo lo tiene por basura por ganar a Cristo, dice. Y el verso 9 dice una gran verdad, dice, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Y viene la pregunta para ti, ¿tú eres hallado en el Altísimo? ¿Tú tienes la esencia del Hijo de Dios? ¿Se refleja el Cordero de Dios en ti, en tus actos, en tus palabras, en tus pensamientos? ¿O tu vida da vergüenza porque hablas mucho de Él, pero no te pareces a Él en nada?
¿Sabe por qué el apóstol Pablo dijo allá en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Porque tu ejemplo en el nacer de nuevo, en el cambio de vida a través de la palabra, los va a llevar a ellos a querer ser como tú. Porque tú serás un hombre y una mujer de bendición. Pero muchos de ellos no quieren saber nada del Evangelio. Porque tú eres motivo de vergüenza para el Evangelio del Señor Jesús, de Yahshua. Eres hallado en Él, como dice el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 3. Oh, santo, te alabo. Filipenses capítulo 3, perdón. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mire lo que dice Pablo, no teniendo mi propia justicia. La justicia que Pablo practicaba y predicaba era la justicia divina. Recuerdan que el Señor dijo en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú buscas el reino de Dios, pero no la justicia. La justicia divina. Por eso no recibes el resto por añadidura. Y la justicia divina es muy simple y muy sencilla. Amar al prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice el apóstol. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías. El creer en Él y sobre todo confiar en Él. El confiar va más allá que creer, porque la fe no solamente es creer, la fe es confiar en Él. La justicia que es de Dios por la fe. Y la fe viene por el oír. Pero no cualquier oír, sino el oír de la bendita palabra de Dios. Por eso tu vida cambia. Tu vida no es igual, ni nunca será igual. Es por la palabra del Señor, es por la palabra de fe. No es por las teologías humanas, es por la bendita palabra de Dios cuando tú escuchas la verdadera voz del Altísimo. Y está plasmada en letras. Y tú la tienes en tu casa. Y muchas veces no quieres oír la palabra de Dios. Por eso tu vida no cambia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Verso 10, Filipenses 3:10. A fin de conocerle. ¿Conoces tú al Mesías? ¿Conoces tú al Hijo de Dios? ¿O simplemente tienes un conocimiento vago de Él? Porque una cosa es, por ejemplo, conocerme a mí personalmente y otra cosa es conocer del pastor Carlos Bolívar. Porque cuando usted me conoce a mí personalmente se constituye mi amigo, no mi conocido. Y qué bonito que seamos amigos del Hijo de Dios, porque Él nos conoce y los amigos son más unidos hasta que un hermano. Y el poder de su resurrección. Entonces viene la otra pregunta. ¿Tú conoces el poder que hay en la resurrección del Hijo de Dios? Es el poder del amor que lo vence todo. Es el poder del amor el que da sanidad. Es el poder del amor el que provoca los milagros. ¿Conoces tú el poder del Mesías, del Hijo de Dios, de Yahshua? ¿O no conoces el amor? Porque si no conoces el amor y no vives por amor y no transpiras amor y no sientes amor, el Altísimo no está en ti, Dios no está en ti, porque Él es el amor. Y el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Miren lo que dice el apóstol Pablo, algo muy tremendo que dice: y la participación de sus padecimientos. Aquí es otro verso donde los teólogos de la prosperidad se van al piso. Sus comentarios, sus prédicas y sus enseñanzas. Porque dice que nosotros somos partícipes de sus padecimientos. Y él padeció persecución. Y Él padeció mentira.
y a él lo señalaron, y a él lo criticaron, y a él lo murmuraron, a él lo persiguieron, a él lo desecharon, a él lo crucificaron. Por eso las teologías de la prosperidad se van al piso, porque él mismo dijo, si quieres venir en pos de mí, claro, ven en pos de mí, pero toma tu propia cruz y sígueme. Y la cruz es salvación, pero también es sufrimiento, es un proceso para salvación. Y si el Hijo de Dios fue procesado, ¿qué más nosotros los hombres y los seres humanos? Tenemos que ser procesados. Así como fue procesado José. Porque si José no hubiera sido procesado, no hubiera sido apto para sentarse en la silla de Faraón para bendecir al pueblo de Israel. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice, llegando a ser semejantes a él hasta en su muerte. ¿Por qué en su muerte? ¿Pastores que vamos a morir con él? No, no vamos a morir como él. Pero a ser partícipes, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Por qué? Porque en su muerte fue obediente, por encima del problema, por encima de la circunstancia, de la angustia tan tremenda. Recordemos que aún su sudor era como gotas de sangre y él le decía, Abba, papá, permíteme, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no la de él? Él siempre, aún en medio del sufrimiento, la angustia, de los latigazos, como lo escupieron, como lo escarnecieron, siempre estaba con la voluntad del Señor. Y aguante, y aguante, y aguante. Por eso las teologías de la prosperidad se van al piso. Porque el mismo Hijo de Dios las pisotea. Porque lo único que hacen es cargar de emociones a los hombres en las congregaciones, con un solo fin y un solo sentido, y es que tanto lo llenan de emoción que le meten la mano al bolsillo y tú no te das cuenta, para un usufructo personal, y sustraen tus finanzas y tu dinero. Y tú vuelves a tu casa igual, a tus mismos problemas, a tu misma situación, a tus mismas enfermedades, a tu escasez, a tu ruina, a tu pobreza. Porque la palabra verdadera de Dios, la palabra que es de verdad, no está siendo enseñada en los altares. Ahora todo es oro, dinero, plata. Son cultos de Baal, como dice la Escritura. Los cultos que Jezabel y Acab metieron al pueblo de Israel, donde pedían oro, plata, piedras preciosas y vestidos finos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, y si el apóstol Pablo lo decía, ¿qué más nosotros en estos tiempos de pecado, de lujuria, de carnalidad en que está sometida la iglesia, y la mayoría de los pastores y líderes son sucios, cochinos y corruptos? Que cambiaron la verdad del Altísimo por una verdad paralela, leudada, y el Hijo de Dios lo denunció, y el apóstol Pedro lo dijo, Pablo también, Jeremías, los profetas, y la iglesia permanece ciega, porque tiene un velo de la religión que le impide ver la verdad, y le impide caminar a la verdad pura de Jesucristo, donde se encuentran las palabras de vida eterna. Porque no está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en el medio, que Él es el que nos guía a la verdad, nos enseña la verdad y nos recuerda lo que el Hijo de Dios enseñó. San Juan 14, 26, Jesús mismo lo dijo, Yahshua lo dijo. Verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, porque aún estaba vivo, imagínense, y el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque somos seres humanos, y todos los seres humanos estamos sujetos a pasiones, porque somos humanos, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Jesús, por Yahshua.
Él nos cogió y nos agarró, nos lanzó cuerdas de amor para salvarnos del pecado, de la maldad, de la destrucción que viene sobre la tierra. Escapa, mi hermano. Escapa, amada hermana, amado hermano, porque aún estamos a tiempo. Verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ojo a esto que dice el apóstol Pablo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y en Isaías, el Padre Celestial, a través de su ángel, Yahweh dijo que olvidémonos de nuestro pasado, que no recordemos nuestro pasado, que dejemos atrás el pasado, que no lo traigamos a memoria. Porque cada vez que tú traes tu pasado al presente, mi hermano, vas a sufrir. Cuando tú traes tu pasado al presente es porque estás permitiendo y abriendo las puertas a un espíritu de culpabilidad. Dicen Levíticos, se llama Azazel. Es un principado demoníaco que lanza dardos al ser humano por eso la palabra dice en Efesios 6:23 que tenemos que apagar con la fe los dardos del enemigo. Porque son sistemas de pensamiento que entran al ser humano por las puertas del alma con palabras. Te viven acusando, te viven señalando, te viven murmurando. Y te llevan a un estado de culpabilidad tan tremendo que vuelves a recordar tu pasado. Y lo único que haces es volver a una esclavitud de tu pasado. El Señor dijo: no lo traigamos a memoria, porque el pasado quedó atrás. El pasado tiene que dejarlo en la cruz del Calvario, porque Cristo, porque Yahshua en la cruz del Calvario se llevó tus pecados y se llevó tu culpabilidad. Se llevó tu culpabilidad. ¿Qué sacas con permitir que tu pasado venga a tu presente, amado hermano? ¿Por qué lo permites? ¿Para qué traes tus vergüenzas al presente? ¿Acaso el pasado te trajo algo bueno? ¿Por qué recuerdas tu pasado? No hay necesidad. Vive tu presente. Recuerda que eres redimido por la sangre del Cordero de Dios. Vive tú ahora sabiendo que has sido salvado y liberado de las cargas del pecado y la opresión por el Hijo de Dios. No permitas eso más. ¿Para qué traes las vergüenzas al presente? Cierra tus ojos en este momento. Un momento, vamos a orar. Papá hermoso que estás en los cielos, Señor de toda gloria y todo honor, te damos gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario, Señor, tú levantaste a tu Hijo mis errores, todos mis pecados. Padre, gracias te doy. Gracias por tu verdad, Señor. Entrega tus fallas, entrega tus errores. Entrégale esa culpabilidad al Hijo de Dios. Sabían que en la antigüedad habían dos machos cabríos por orden del Altísimo. Y un macho cabrío se sacrificaba por los pecados del pueblo.
Pero había que elegir cuál macho cabrío se iba a sacrificar para el Padre Celestial. Y el otro macho cabrío se depositaba en él la culpabilidad. Y luego se mandaba hacia el desierto con una persona encargada de llevar la culpabilidad hacia un demonio que se llamaba Azazel. Y esa culpabilidad o ese animal lo lanzaban por un abismo para que la culpabilidad muriera. Y para estos tiempos no solamente debes pedir perdón por tus errores y tus fallas, sino debes entregar la culpabilidad también que hay en ti. Esa que sientes, esa que no te deja estar en paz. Esa culpabilidad que te hace pensar que no eres acepto ante el trono de la gracia, ante el trono celestial. Debes llevarla a los pies de Cristo. Dejarla allí. Para que Él a través de su palabra te purifique y te limpie. Para que tú no vivas de un pasado y te levantes de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Permite que el Espíritu Santo te transforme. Permite que el Espíritu Santo te limpie. Permite que el Espíritu Santo te guarde. Tienes que ser una nueva criatura. Y para ser una nueva criatura necesitas de verdad conocer a Jesús. Dice así: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes se imaginan si Pablo hubiera hubiera estado recordando totalmente su pasado de que era un asesino, que perseguía y mataba a los fieles de Yeshua? No hubiera predicado la palabra, no hubiera seguido adelante, no hubiera alcanzado la meta, no hubiera estado ante reyes. Porque ese sentimiento de culpa, si no lo hubiera entregado, lo hubiera vuelto un cobarde. Y hoy la palabra de Dios no la tendríamos por parte de ese varón. Y tú te sientes a veces neutralizado porque te da temor hacia un pasado. Y saben que el pasado en el presente no es motivo de vergüenza, ni debe ser un motivo de vergüenza. Porque eso te ha dado la autoridad, porque en cualquier momento te vas a atravesar con personas que cometieron o están cometiendo los mismos errores que tú en el pasado, y tú tendrás la autoridad para hablarles en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, la verdad y la vida, y sacarlos de esa situación. Miren lo que dice el apóstol Pablo. A lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús, al premio, para que usted note que si hay un premio allá en los cielos y nuestro galardón está allá, pero también Él se encarga de nuestras cosas en el presente en la tierra. Así que todos los que somos perfectos, mire esto, somos perfectos en Él. Para el mundo, para la gente, para los teólogos de la prosperidad seremos imperfectos, seremos hasta falsos profetas, pero para Él somos perfectos. Miren lo que dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué hay en tu conciencia en este momento, amado hermano, amada hermana? ¿Qué es lo que estás pensando de ti mismo, de ti misma? ¿Te sientes sucio? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes que eres un hombre o mujer que va de error en error y de falla en falla? Si estás acá viendo esta predicación, simplemente es porque Él te ama tanto que te está diciendo: ven a mí, yo te haré libre. Porque es lo que hace cuando uno acude a la cruz del Calvario. Cuando uno acude a Jesús, a Yahshua, Él lo liberta, Él lo limpia y deposita su Santo Espíritu sobre nosotros. Por eso que donde llega el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, allí hay libertad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le está revelando en este momento, mi amado hermano? ¿Cómo es su vida? Analícela usted mismo. ¿Cómo es su vida? Su vida, si se pone en una balanza, ¿qué predomina? ¿La carne o el espíritu? ¿Es carnal o es espiritual? Porque si usted todavía es carnal, no verá la gloria de Dios, ni en esta vida ni en la otra. Y mucho menos si trae sus cosas pasadas al presente.
Deje el pasado atrás, mi hermano. Mira, hace 5 minutos ya es pasado. Empiece a vivir su presente con una nueva semilla, la semilla del amor para que su mañana sea distinto. Miren lo que dice el apóstol Pablo, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Cuál es la regla? La regla del amor. ¿Y qué debemos sentir? Que somos perdonados. Él nos restituyó. Él derribó los argumentos y los edictos que Satanás tenía contra nosotros, con el cual nos acusaba. No permita ser más acusado por el enemigo. Limpia tu conciencia con la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y vas a ver el cambio en tu vida. Hermanos, dijo Pablo, Filipenses 3:17, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuántos podemos decir en este momento somos parecidos a Pablo? Que amamos a Dios sobre todas las cosas y también amamos a nuestro prójimo como a sí mismo. Y lamentablemente la iglesia puede decir que ama a Dios, sí. Sobre todas las cosas, sí. Que buscan a Dios, sí. Pero a su prójimo no lo aman como a sí mismo. Viven en injusticia. Y le recuerdo algo con mucho respeto, que si usted no ama a su prójimo como a sí mismo, usted está invalidando el primer mandamiento y usted no ama a Dios sobre todas las cosas. Porque si usted lo amara, usted cumpliría su palabra. Entraría en ella, viviría por ella. No de palabras, sino de acción, de hechos y actos de amor. Reflejaría usted y toda su familia querría ser como usted, porque usted sirve a un Dios vivo. ¿Sabe por qué su familia no llega a los pies del Mesías? Porque no ven ningún resultado en usted, en su vida. Porque usted, en vez de vivir una vida nueva en plenitud, cogido del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, cogido de la palabra, dedica su tiempo a carnalidad y a cosas que realmente no edifican y son vanidad. Por eso su vida va de caos en caos y de problema en problema y de tragedia en tragedia, en vez de ver la gloria de Dios. Yo le invito a que entre a la palabra y adquiera la identidad celestial, esa que le permite al Espíritu de Dios, al Ruach HaKodesh, depositarse en ti. Y toda tu vida cambiará de una manera sobrenatural. Miren lo que dice el apóstol. Verso 18, porque por ahí andan muchos, y no lo estoy diciendo yo, repito, lo dice el apóstol Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Imagínense el sentimiento tan grande que tenía el apóstol, que son enemigos de la cruz de Yahshua, de Jesús. ¿Por qué enemigos? Portan una Biblia, la portan. Tienen iglesias, las tienen. Predican, predican. Tienen cantantes en las iglesias, los tienen. Pero se convierten y se constituyen en enemigos de la cruz y enemigos de Jesús, enemigos del Mesías y de paso del Padre Celestial. Porque en vez de transmitir la palabra de Dios, la palabra pura y la verdad, la leudan, la falsifican, la adulteran, la cambian. Un poquito de verdad, un poquito de mentira, con una sola finalidad, y es sacar un usufructo personal. Entonces viene una gran verdad que Pablo dice ahí. Si ellos se constituyeron en enemigos del Dios viviente, y Pablo lo dice, y la palabra de Dios lo dice, y lo muestra por todo lado, ¿qué haces tú, amado hermano, siguiendo teologías humanas en vez de entrar a la bendita palabra del Señor? ¿Qué haces tú en vez de buscar la verdad y escarbar hasta encontrar la verdad siguiendo a hombres? A mí me da risa cuando algunos he escuchado por ahí, claro que es una teología que se inventaron también.
Yo doy y ellos verán qué hacen con eso. Yo le estoy cumpliendo al Señor. Mentiroso el diablo. Porque si el Altísimo te dio un talento y un don económico, tú serás llamado a cuentas por ese talento que te dio. ¿Dónde lo enterraste? Dáselo a los banqueros para que produjeran y multiplicaran el talento. Si se constituyen enemigos del Altísimo por leudar la palabra, ¿qué haces ahí? Llenándote de emociones, sin que tu vida cambie. Esto es fuerte, ¿cierto? Y cuando predico así, y estoy predicando suave, hoy estoy suavecito porque ustedes me conocen que a veces me despacho más fuerte. Pero son ampones, son ladrones, con títulos autoimpuestos, porque si hubieran sido nombrados en los ministerios por el Hijo de Dios, mantendrían su identidad, mantendrían su esencia. Hace 2 años vino un pastor conocido, amigo, y me empezó a mandar mensajes: Pastor Bolívar, necesito hablar con usted. ¿Será que tiene tiempo para que me atienda? Y algún día lo recibí en el apartamento, llegó muy temprano, llegó con su esposa. Me dijo: Pastor, qué ministerio tan bonito el que usted tiene. ¿Cómo me gustaría que usted trabajara con nosotros en la iglesia de nosotros? Y me propuso una desfachatez, una sinvergüencería. Me propuso un negocio a través de la palabra de Dios. Me dijo: Pastor, a usted que le gusta abrir tantos grupos familiares, ¿por qué no trabaja con nosotros en el ministerio? Y por cada persona que usted lleve a un grupo familiar, o sea, forme el grupo, y por cada persona le vamos a dar 20,000 pesos colombianos. Imagínense. Estaríamos hablando más o menos que casi $10, para que me entiendan en el mundo entero. Casi $10, digámoslo así. Por cada persona que yo llevara a la sala de mi casa y le enseñara la palabra de Dios, me iban a pagar $10. Ese es el negocio que me propusieron. Y yo lo escuché. Y lo único que le dije: no, hermano, qué pena, yo no participo en eso. Porque yo trabajo. Mire, estas manos todos los días salen a ganarse en el pan de cada día, y los que me conocen personalmente lo saben muy bien. Y todos los días regreso a mi casa con una bendición grande y poderosa. Porque el evangelio ni se compra ni se vende. Y tú te haces cómplice de los mercaderes de la fe cuando los apoyas económicamente, en vez de estar llevando bendición a tu casa. Y esa teología que yo doy para Dios y ellos verán es falsa, mentirosa, creada por ellos mismos, porque de una u otra forma necesitan manipularte. Como dice el apóstol Pablo: cuidado de los perros, dice ahí en Filipenses capítulo 3, cuidado de los perros. Cuidado de los falsos profetas. Falso profeta, falso es que él no habla la verdad. Y profeta es el que vaticina el mañana. Porque no tenemos profetas para estos tiempos. Existe el ministerio profético, el que habla la palabra profética más segura, hasta que el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Pablo no se equivocaba. Pablo, hasta el último día de sus días, predicaba la palabra y trabajaba con sus propias manos para ganar el pan de cada día. Y no era carga ni era gravoso a ninguna congregación. Solamente daba gracias a Dios si alguno le quería brindar una ofrenda. Pero nunca pedía ni para él mismo. Pedía para darle a los demás. Deuteronomio 8:18 dice: Yahweh el Altísimo dice allí que de él es el oro y la plata,
y Él se la da a quien Él quiere. Y Él a ti te ha dado el poder para hacer las riquezas, pero te llamará a cuentas por esa autorización y ese poder que ha depositado en ti, poco o mucho. A ver qué has hecho tú con eso, porque eso es un talento. ¿Dónde lo has enterrado? Hace unos años estuvo con nosotros una pareja preciosa de hermanos que los amo mucho, son empresarios. Y venían de una de las mega iglesias de aquí de Bogotá, Colombia. Me decía ella que un día le pidieron el favor que colaborara en el call center donde se reciben las llamadas. Y dice que hay muchos hermanos recibiendo llamadas para oración. Gente que llama para peticiones, para orar por la salud, por su hogar, por su economía, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, en fin, por todo. Pero los entrenaron para pedir dinero y lo primero que le decían, bueno hermano, ¿y usted cuánto va a sembrar para orar? ¿Cuánto va a sembrar? Y ahora vemos las congregaciones hasta con datáfono, para que usted pase su tarjeta de crédito. Y usted, amado hermano, sé que usted ha participado de eso, eso se llama mercaderismo de la fe. Y yo le recuerdo que se peca por acción o por omisión. Y el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de la culpabilidad. Lo dice la ley humana y lo dice la ley divina, la ley del amor. Cuidado de los perros, dijo el apóstol Pablo. Y hoy sí me estoy despachando, así me juzguen, me critiquen y me murmuren los pastores de la fe, los mercaderes de la fe. He recibido mensajes de mujeres que tienen mega iglesias en Puerto Rico, en Costa Rica, donde me han dicho por el Messenger, pastor, deje de predicar así porque nos está desocupando las iglesias. El evangelio no es un negocio, pero se ha tornado como un negocio. Da vergüenza a la iglesia moderna. Da vergüenza aún decir que uno es pastor. Porque los pastores están tenidos en el mundo entero por ser unos corruptos, unos sucios y unos zampones. Mientras la iglesia está aguantando hambre, mientras la iglesia está en necesidades extremas, ellos están en los carros más lujosos, las casas súper lujosas, mansiones de millones de dólares. Y con sus teologías diciendo que eso es la prosperidad divina, engañando con teologías. Si tú te comieras la palabra de Dios, si tú te atrevieras a desempolvar la palabra del Altísimo, encontrarías la verdad. Como Jeremías también los denuncia como los pastores gordos, que se comen la comida de las ovejas, que las trasquilan, que les quitan hasta la leche y no son capaces de darle ni siquiera medicina. Se burlan de Dios, se burlan de nosotros, se burlan del pueblo, se burlan de la iglesia, porque simplemente la iglesia ha estado latente en un estado de pereza espiritual, donde no les da la gana, y perdónenme que les hable así, de coger la palabra de Dios y examinarla y aprenderla. Por eso se dejan engañar. Muchos han perdido propiedades, carros, finanzas. ¿Y dónde se invierte ese dinero? ¿Dónde está todo el dinero que se recogen en las congregaciones? ¿Dónde está que nos salen a ayudar al pobre, al desvalido, al menesteroso, al huérfano, al de la calle? ¿Dónde está que nos invierten en mercados ni siquiera para los mismos hermanos de las congregaciones que están en necesidad tremenda, que están clamando y clamando al Altísimo por una oportunidad, porque no tienen ni con qué comer? La iglesia tiene que despertar y volver a la verdad, al camino y a la vida de Jesús, de Yeshua. Al verdadero evangelio, al evangelio del amor, del perdón, de la misericordia, de la restauración, de la restitución y la fe. A ese evangelio que trajo la esencia en Yahshua, en Jesús, del Padre Celestial, esa esencia de Yahvé, del Dios vivo, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Iglesia, no te dejes engañar más.
Huye de las teologías y vuelve a la verdad. Vuelve a la verdad antes que sea demasiado tarde, porque en cualquier momento se escuchará el tocar de la trompeta y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y ya no habrá tiempo cuando Él dé la orden a sus ángeles de escoger, de recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Y si tú te quedas a una horrenda expectación de juicio y castigo, es porque dejaste la verdad por la levadura, por las emociones humanas. Has dejado de caminar a la vida eterna por estar siguiendo hombres. Has entrado en fornicación y adulterio espiritual. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 3. ¿Sabe por qué Pablo decía eso? Porque él era imitador del Mesías. Él imitaba al Cordero de Dios y no se esforzaba por hacerlo, porque su palabra la tenía plasmada y escrita en su corazón. Por eso su esencia era la esencia del cielo, la esencia del amor, la esencia de la misericordia. Algo que está lejos de los pastores modernos, que no pueden estar predicando porque tienen que estar metiendo dinero. En cada enseñanza, en cada prédica tienen que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque son lobos rapaces que no se sacian de comer carne. Huye de estas prácticas si tú eres un líder. Pablo sí dijo que quien sirve del altar, dice, coma del altar. Pero no se coma todo el altar, reparta. El evangelio no es para que los pastores nos volvamos ricos ni multimillonarios. Tenemos que volver al ejemplo de la iglesia primitiva. Tenemos que volver al ejemplo de la iglesia apostólica. Tenemos que volver al ejemplo donde habían finanzas, pero se apoyaban unos a otros para que no hubiera ni un solo necesitado. Pero estamos en un tiempo donde las iglesias están llenas de necesitados y el único que recibe bendición es el pastor o el profeta o el apóstol moderno. Dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. No piensan ni en el Señor ni en la salvación de las almas, sino lo único que piensan es en crear shows y espectáculos y muchos milagros falsos para atraer a la gente y poderle sacar el dinero, manipulando sus emociones. ¿Sabe cómo se denomina eso? Se denominan pescas milagrosas. ¿Sabe por qué se denominan pescas milagrosas? Porque sencillamente, y analícelo, si entre 5,000 personas que están en una congregación de las mega iglesias, y usted va a notar que siempre su líder o la esposa del líder empieza así, hay cinco personas que tienen su rodilla, dolor en su rodilla derecha, entre 40,000 o 10,000 no habrán 5. Hay 10 que tienen un dolor en el vientre. ¿No habrán 10 entre todos esos? Por eso tenga cuidado y analice dónde está usted metido, mi hermano. Porque los milagros de Jesús, de Yahshua, del Cordero de Dios, fueron milagros reales y tangentes.
milagros reales y tangentes, no en pescas milagrosas. Y la iglesia se deja engañar. Solo piensan en lo terrenal y por eso sus predicaciones y sus enseñanzas van acompañadas de dinero, de diezmos, de pactos, de ofrendas. Siempre dinero. Que si usted siembra dinero va a cosechar dinero. Mentiroso el diablo. Si utilizaran las finanzas para lo que el Señor enseñó, apoyémoslos. Pero si no, vas a ser llamado a cuentas por ese talento que estás enterrando o botando. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo el apóstol Pablo, verso 20. ¿Usted realmente tiene la ciudadanía celestial o la terrenal? ¿Se nota en usted que es ciudadano del cielo? Y muchos me van a decir, sí, pastor, amén, gloria a Dios. Muéstreme sus actos. Decía por ahí, cierto, la palabra, muéstrame tus obras que te identifiquen como ciudadano del cielo. ¿A cuántos les das de comer? ¿Con cuántos compartes así sea lo poco que tú tienes? Dice la escritura allá en Mateo, que aún a un siervo de Dios, pero el verdadero siervo de Dios, si le dieres al menos un vasito de agua, recompensa tendrá del cielo, ¿cierto? Y bendición de profeta, que es la bendición de la palabra de Dios. Muéstrame tus obras. Muéstrame la misericordia que hiciste hoy, por ejemplo. Si el Señor te llamara a cuentas en este momento, tuvieras que partir para el cielo, ¿cuál sería tu resultado a Él? ¿Qué le mostrarías a Él realmente para merecerte de verdad la entrada a los cielos? Porque no basta con hacer una oración de fe. Pablo era imitador de Cristo. Pablo le daba de comer al hambriento, al necesitado, se despojaba, predicaba, trabajaba y amaba a Dios sobre todas las cosas, pero a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué puedes tú mostrar en este momento? A mí como pastor, ¿qué me podrías tú decir? Mira, pastor, es que yo hice esta misericordia hoy al menos. A ver, muéstrame una misericordia que hayas hecho tú al menos en un mes. Muéstramela en este mes de septiembre que se está terminando. ¿Cuál ha sido la misericordia? ¿En qué has sido partícipe de las maravillas de Dios con alguien que tenga necesidad? Después no te quejes. Y si tú crees que dando dinero y a montones en vez de ayudar a los necesitados estás ganando el cielo, te equivocas. En los años 1500 Martín Lutero se levantó siendo sacerdote católico apostólico romano y protestó contra el evangelio de las indulgencias. Porque ellos pasaban por las calles pregonando, ¿quieres entrar al cielo? Danos tanto oro. Y oramos y te perdonamos y ya, y la gente iba y depositaba oro y ya les decía, ya se ganó el cielo. Mentiroso el diablo. ¿Acaso Dios necesita tu dinero? Dios necesita que tú le obedezcas y que tú le prestes sus manos y sus pies y su boca. Porque tú eres el instrumento del Dios viviente en la tierra. Por eso te digo, muéstrame una misericordia al menos que hayas hecho hoy. Escríbame ahí por favor los comentarios. Diga, pastor, yo hice esto hoy. Y no por vanagloria, sino para demostrarnos a nosotros mismos que hemos incumplido la bendita palabra de Dios, que profesamos y hablamos muy lindo, que predicamos espectacular, que nos la damos de hijos de Dios, pero la esencia de Él no está en nosotros, porque ni siquiera le conocemos. ¿Dónde está tu ciudadanía? Tu identificación muestra de dónde tú eres. Aquí tengo mi identificación colombiana. Tiene mi foto, no se ría. Tenía bigote en aquella época. Y muestra que soy colombiano. Pero esta identidad que tengo con la esencia del Hijo de Dios en mí me muestra que mi ciudadanía
está en los cielos, que provengo de los cielos, porque su esencia está en mí. Hablo palabras de vida, actúo en vida, transmito vida. Hay amor, misericordia, perdón, restauración, restitución, fe, mansedumbre, templanza, gozo y fe en el Hijo de Dios. ¿Qué muestras tú? ¿Eres de los que si yo me parara al frente me sostendrías la mirada? ¿O el pecado te acobarda y te hace agachar la mirada? Y si fuera el Hijo de Dios, ¿qué pasaría contigo en este momento? Haz un pare, un alto en tu vida. Y si no tienes la ciudadanía del cielo, corre, búscala porque es gratuita. Se pagó el altísimo precio en la cruz del Calvario, derramando la sangre preciosa, ni siquiera preciosa, preciosísima del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, por ti y por mí. ¿Por qué pisoteas la sangre del Cordero de Dios? Viviendo en delitos y pecados, en vez de entrar en su Kadosh, en su santidad. Por eso es que el Shalom, la paz de Él no está en tu corazón, porque no está tampoco la paz en tu mente. ¿Y sabe por qué? Porque no entras en la bendita palabra de Dios. Tú no conoces al Dios que dices conocer. Tú conoces de Él. Y hay una distancia larga entre conocer de Él y conocerlo a Él. Recuerdo cuando una vez fui a Lima, me escribió una hermana que sigue la página desde hace muchos años. Y cuando se enteró que yo estaba en Lima, me dijo, pastor, emocionada, yo vivo en Lima, quiero conocerlo. Y cuando llegué a su casa, lo primero que hizo fue abrazarme. Pero duro, me dijo, pastor, es un honor tenerlo aquí en mi casa. Y ese día se constituyó en mi amiga, porque ya no me vio de lejos, me vio de cerca. Ya no conocía de mí, me conoció a mí. ¿Qué más con el Hijo de Dios? Dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, al Mesías. ¿Ves que tienes que tener la esencia de Él? No puedes seguir por el mundo preguntando, ¡wow, soy cristiano! ¿Y tus actos qué? No puedes seguir en la congregación con una careta, una mascarilla de santidad, cuando en tu casa eres distinto. Pero los que estamos en el Kadosh del Señor somos los mismos en el altar, fuera del altar, en la casa, en el trabajo, con el amigo, con el vecino, con la familia. Tenemos la identidad del Mesías, del Hijo de Dios en nosotros. Y de ahí derechito la identidad del Padre Celestial. Porque el Hijo de Dios trajo la identidad de su Padre. Por eso el Espíritu Santo nos reconoció. Haz un par en este momento, mi amado hermano. No corras más. Cierra tus ojos en este momento allí donde estás. Cierra tus ojos. Y empieza a hablar con el Señor. Medita allí mismo en este instante sobre tu vida realmente. Si la verdad, la identidad de Él está en ti o no está en ti. Medita, amado hermano, en este momento. Oh Santo, te alabo, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu verdad, Señor. Padre, permite que en este momento podamos analizar nuestra propia vida. Y darnos cuenta si realmente tú estás
Cansado de la vida que llevo, estoy cansado que no veo tu gloria en mi vida. Y es porque me metí en levadura, sino en la verdad tuya. Háblele ahí en este momento, reconozca sus errores, reconozca sus fallas, reconozca sus pecados, póngase a cuentas con el Altísimo. Él dice en Isaías, venid a mí, pongámonos a cuentas. Y yo borraré tus pecados y tus rebeliones. Y si fueran rojos como el carmesí, llegarán a ser blanca lana, porque Él en la cruz del Calvario se llevó nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, se llevó nuestro pasado. Ponte a cuentas con el Altísimo en este instante. Señor, abre las ventanas de los cielos porque queremos ponernos a cuenta contigo. Yo quiero la ciudadanía celestial. Yo quiero la esencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Yo quiero la esencia de Jesús, de Yeshua. Yo quiero la esencia del Padre Celestial, de Yahweh. Yo quiero tener la ciudadanía celestial. Y ya no más de labios, sino con actos de amor, de misericordia, de perdón, de restauración, de restitución. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, Señor. Perdona por no ser el ejemplo tuyo y no ser ese embajador tuyo en la tierra, Señor. Sobre tu iglesia, Padre, y redarguye a quien tengas que redarguir en el nombre de Yeshua, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Mesías. Que haya una libertad plena en el Espíritu en este momento. Oh, Santo, te alabo.
Y en esta hora, por cada persona que está allí conectada, Señor, que está escuchando la prédica, Señor. Gracias porque hoy pudimos entrar en las palabras de agua viva que sacian el alma y el ser, Señor. Recibe la honra, la gloria. Esta hermana reciba la sanidad en este momento en forma milagrosa por el poder de Dios, por el poder de la palabra. Permite que aquel que no tiene trabajo se le abran las puertas.
Papá hermoso, que les proveas de una manera sobrenatural. Mira aquel empresario que se siente estancado, papá lindo, papá bello, papá hermoso. Permite que sus finanzas se arreglen, Señor. Permite, Señor, que ellos puedan ver la gloria del Santo de Israel. Oh, Santo, te alabo. Mira aquel que perdió a un familiar en estos días, Señor, que está angustiado y desesperado. Te pido por la familia, Dios mío, de aquel que está sufriendo, que está angustiado, Padre. Mira aquel que fue tocado con el COVID-19, Señor. Envía tu mano sanadora, tu mano poderosa, papito. Suple la necesidad de aquel que tiene necesidad. Derrama, Padre, la lluvia temprana y la tardía sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Mira cuántos niños están en la calle desamparados y sufriendo, papito lindo, ten misericordia de ellos. Mira que la hermana, que su esposo le ha abandonado, Dios, está sufriendo en este momento, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de aquel varón también que fue abandonado, humillado y maltratado por una mujer y tiene su corazón lastimado y herido. Señor, Padre, abre las puertas de bendición. Envía ángeles con la provisión, papito hermoso. Papito bello, papito lindo, ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo, de aquel que te ama en espíritu y verdad, de aquel que te busca de corazón. Provee medicina. Te alabo, papá hermoso, te bendigo. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia, Padre. Extiende la misericordia a tu pueblo en este momento. Oh, papá hermoso, mira a aquellos que están enfermos, Padre. Tócales, Dios mío, reprende la enfermedad. En el nombre de Yeshua, en el nombre del Hijo de Dios. Que haya medicina a los cuerpos y medicina espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice las manos de aquel que es diligente, Padre. Provee lo necesario a tu pueblo, a tu casa, Dios mío. Queremos ver tu misericordia derramada, Señor, día a día, cada instante de nuestras vidas. Y sobre todo tu santo Ruach HaKodesh, que venga sobre tu iglesia, Señor. Quita el velo de la religión, Padre, que la iglesia pueda encontrar el camino, la verdad y la vida. Mira aquella madre que está angustiada porque no tiene con qué darle de comer a sus hijos, Señor. Mira aquella madre que no tiene, Padre, con qué suplir la necesidad de su hogar, porque es madre, cabeza de familia. Súplele, papi, súplele, papá, en forma milagrosa. Mira aquel varón que está desesperado, Señor. Oh, Santo, te alabo. Abre las puertas de trabajo, de bendición. Tú estás acá, Dios.